Hola, bienvenidos, bienvenidas otra vez a Entrevistas en la Acrópolis. Gracias por subir la montaña y encontrarnos aquí arriba en la ciudad alta. Hoy tenemos una entrevista especialmente bella y profunda y muy práctica para todos nosotros. Los estoicos hoy, lecciones de sabiduría para la vida moderna. Y tenemos el honor de entrevistar a Miguel Ángel Padilla. Él es un destacado escritor, filósofo y humanista. Con más de 30 años de experiencia, Miguel Ángel ha dictado cientos de conferencias y cursos en España, Portugal y otros países sobre filosofía, antropología, civilizaciones antiguas y arte. Como especialista en filosofía comparada, ha promovido y dirigido numerosos grupos de investigación en la sabiduría antigua. Miguel Ángel es profesor de filosofía comparada en la Escuela de Filosofía de Nueva Acrópolis y es miembro fundador y presidente de la Red Internacional de Ética Universal. Además es vicepresidente del Club UNESCO de Málaga para la Educación, la Cultura y la Paz. Entre sus publicaciones podemos encontrar títulos como Un curso de estoicismo, del que hablaremos hoy, El arte y la belleza, la poesía como ejercicio espiritual, Ser feliz y Platón más cerca, del que hablaremos en otra entrevista. También ha compilado colecciones de pensamiento de grandes filósofos como Cicerón, Pitágoras, Séneca y Delia Steinberg Guzmán. Buenas, bienvenido Miguel Ángel, gracias por venir con nosotros. Bien hallado, muchas gracias por invitarme a este programa. Pues un placer, Miguel Ángel, y hoy te queríamos preguntar muchas cosas sobre el estoicismo. ¿Podrías darnos una breve introducción a las principales ideas de los filósofos estoicos? Bueno, cuando me hace esta pregunta me pone en un reto, porque se trata de simplificar y sobre todo comprimir brevemente una filosofía de un alcance tan práctico y tan útil a la vez que profundo es muy difícil, bastante difícil, pero voy a tratar de acercarlo para que todos lo podamos entender de una forma muy sencilla. Para esta corriente de filosofía que nació hace 2400 años, lo más importante es que adoptan una filosofía de vida. No estamos hablando de la filosofía entendida como una especulación intelectual, tal y como hoy en día casi se entiende la filosofía, ¿no? Un razonamiento, elucubración. Estamos hablando de un tiempo en el que se acuña además este término de filosofía, amor por el conocimiento, amor por la sabiduría, pero se entiende como una filosofía de vida, una forma de enmarcarse dentro de la vida, de enmarcarse dentro del universo, de entender la existencia y dentro de ella, por lo tanto, adoptar un enfoque, una manera de gestionar pues todos los retos que la vida nos presenta. Entonces, desde esa óptica, que es una filosofía de vida y por lo tanto una manera muy práctica de enfocar todas las situaciones que el ser humano va a vivir a lo largo de su existencia, lo primero que tenemos que visualizar es qué entienden por la razón de ser de la Tierra, del mundo, del universo, de todo lo manifestado. Para ellos, todo lo manifestado es algo que está en transformación, pero va en una dirección, tiene un sentido, obedece a una lógica. Para ellos el universo es algo vivo y, insisto, con sentido. Está impulsado o dirigido de alguna forma desde ese pensamiento estoico por un logos, una inteligencia que le conduce a su destino. De alguna manera entienden que el universo está desarrollándose, está desplegando un potencial que, como una semilla desde su origen, guarda, pero que tiene que hacer acto, tiene que manifestarse. Esto les lleva a entender que el universo entero no es fruto de la casualidad, sino que responde, por lo tanto, a una finalidad aunque resulte enigmática, aunque el ser humano no pueda entender cuál es la finalidad última de todo lo existente, sí descansa en la confianza el estoico de que existe ese sentido, de que existe una finalidad y ve cómo se va desplegando
esa complejidad de vida, esa cada vez mayor perfección en la evolución de los seres. Y ahí es donde se encuentra el ser humano. El ser humano forma parte de su universo, no es algo ajeno. Como parte de su universo también tiene un potencial que desarrollar, su propio destino, su sentido, el significado de la existencia para la vida estoica es justamente desarrollar todo nuestro potencial que como ser humanos tenemos. Distinguen entre lo que nos precedería de alguna manera en ese impulso de desarrollo y evolución que sería lo animal y reconocen en el ser humano la capacidad de discernir, de reconocer, de poder dar, de poder descubrir a dónde nos conducen las cosas. Y ahí es donde la mayor parte de la practicidad del estoicismo se va a expresar. Es decir, el ser humano tiene un potencial que desarrollar, hay una riqueza extraordinaria por desplegar, hay un discernimiento, a imagen de ese otro discernimiento o inteligencia cósmica, hay un logos dentro de nosotros. De alguna manera todos somos expresión, todo lo manifestado es una expresión de esa inteligencia, formamos parte de ese universo, pero estamos en proceso de transformación. Por lo tanto, la realización humana consiste en desplegar y desarrollar el potencial que como tales, que como seres humanos tenemos. ¿Qué es lo que lo impide? Lo impide fundamentalmente nuestra falta de claridad en ese discernimiento, es decir, nuestra falta de manejo de nuestro mundo de pensamiento, de nuestro enfoque a la hora de valorar las cosas, de saber encontrar a dónde vamos, de saber enfocarnos adecuadamente en lo que nos conviene o no, a la vez que ese discernimiento poco desarrollado y que es propio del ser humano, que no van a tener los animales, se ve a veces nublado por nuestra parte más animal, más instintiva, por nuestro pasado, digamos, nuestro ancestro primario. Ujú. Esa parte animal más instintiva, que no es mala, pero cuando predomina frente a nuestro discernimiento, a nuestra razón, hace que no veamos con claridad. Y así, pues nuestros instintos, nuestros deseos, que tienen una función pero que acaban secuestrando a nuestra propia conciencia, a nuestra propia capacidad de reconocer pues el valor de las cosas y a dónde nos pueden conducir nuestras decisiones, enturbian la vida del ser humano. Entonces, van a hablar fundamentalmente, y estoy resumiendo poco, pero van a hablar fundamentalmente de tres disciplinas. El control del pensamiento, el desarrollo del pensamiento, la claridad mental, es decir, esa disciplina del pensamiento, disciplina del deseo, de las emociones, si quiere ahora después lo desarrollamos un poquito más, y el de la acción, la importancia de desarrollar la voluntad, el motor propio que es una Ujú. de las características más bellas del estoicismo. Es decir, asumir ante la vida la posición no de víctima ante el destino, ante lo que nos sucede, sino de aprendices, de constructores, de guerreros, de aquellos que toman la rienda de su propio destino, sabiendo reconocer qué parte les toca, qué parte depende de nosotros y qué parte no. Muy bien, si te parece, Miguel Ángel, vamos a ir por partes, porque voy a hacer un pequeñito resumen para los que nos estáis viendo desde casa. Miguel Ángel nos dice sobre la física, es decir, las leyes que constituyen el universo, la necesidad, la finalidad, y sobre la lógica, nos habla Miguel Ángel de que hay una lógica, un logos externo e interno, y la ética, la forma de vivir con algunos ejercicios y lo que impide que esa forma de vivir sea... Ya nos has hablado de muchas cosas, Miguel Ángel, en muy breve momento, pero te voy a pedir que lo vayamos desgranando para que cada persona que nos va escuchando, que no esté familiarizada tanto con el estoicismo, lo pueda ir viendo, ¿no? Entonces, antes de entrar en los ejercicios prácticos, en cómo desarrollar esas ideas estoicas y aplicarlos en la vida, te quería preguntar una cosa previa, que es, entonces la filosofía estoica tiene relevancia para la actualidad, porque no es una filosofía de hace miles de años, sino que, según nos has explicado, todo lo que estás diciendo se puede aplicar hoy en día. ¿Es así? Por supuesto, y quizá esa sea la razón por la cual está habiendo un auge bastante importante en el mundo del estoicismo.
podemos llamar un nuevo estoicismo, pero tampoco ha cambiado tantas las cosas. Cambian las cosas externas, pueden cambiar pues, las formas arquitectónicas, la tecnología, no, la tecnología que podían tener en Grecia y posteriormente en Roma, no es la que tenemos nosotros. Las ropas pueden cambiar muchos factores, pero en el fondo las necesidades humanas, las razones por las cuales el ser humano sufre y por las cuales el ser humano se siente realmente realizado, son básicamente las mismas. Y como son filosofías que van dirigidas justamente al interior de cada uno, por eso siguen teniendo vigencia, siguen teniendo una vigencia importante. ¿Cuál es el problema? El problema a veces es que el lenguaje, el sentido, la carga semántica de muchos conceptos con el tiempo han cambiado. Y entonces puede ser que no veamos con claridad en algunos textos antiguos digamos, el reflejo para nuestro tiempo. En el caso de los estoicos sí que suele haber una claridad muy cercana porque su forma, la forma en cómo ha llegado a su filosofía, que son a través de pequeñas frases, a través de cartas, como son las cartas a Lucilio de Séneca, son muy coloquiales, muy sencillas, muy claras, muy directas, ¿no? No hay un enrevesamiento de terminología. Justo Pero te iba aún a así, preguntar, sí, perdona Miguel Ángel, justo te iba sí, a preguntar sobre eso, sobre esas famosas sentencias o máximas o frases cortas, que cada una de ellas se puede convertir en un tipo de ejercicio ético o un tipo de vivencia, ¿no? Eso justo te iba a cierto, preguntar ahora. ¿Cómo cierto. aplicar, cuáles serían esos principios o alguno de ellos y cómo aplicarlos para mejorar nuestra vida? Bueno, en principio hay muchísimo. Estamos hablando de una literatura que si bien no tenemos muchos grandes libros, sí que hay recopilaciones que han llegado a todo el mundo, desde los pensamientos y meditaciones de Marco Aurelio, las disertaciones o notas recogidas de las clases que daba Epísteto, hay pequeños libros de Cicerón muy interesantes. Bueno, han llegado a nosotros bastantes cosas, ¿no? Elegir la forma de aplicar su expresión práctica es saber reconocer en cada momento cómo yo puedo, si me detengo a reflexionar, cómo puedo interpretar mi forma de valorar las cosas que me rodean y reenfocarlo con lo que me están recomendando. No sé, pongo por ejemplo, una de las máximas estoicas más conocidas es no te dejes llevar por las impresiones mentales que tienes de lo que es bueno o es malo. Las Ujú, cosas en sí no son buenas o malas, sino que nosotros, en función de cómo las enfocamos, las podemos convertir en algo que nos ayuda, que nos transforma y que nos puede revertir en un beneficio. Vale, yo leo esto y ahora ¿cómo lo puedo aplicar? Pues me puedo detener a ver qué tipo de prejuicios a mí me envuelven. Yo me puedo detener a ver qué pienso sobre las cosas. Para empezar, ya el hecho de reflexionar es un ejercicio. ujú, Detenerse a reflexionar, no correr, no dar por hecho las cosas, no aceptar simplemente las cosas porque todo el mundo las repite o las dice. Es un gran paso, es el paso que nos convierte realmente en filósofos a la manera clásica. Es decir, aquel que quiere tomar posesión de sus ideas, tomar posesión de su vida y de sus decisiones. Pero eso exige reflexión. Pues bien, detenerse a ver si realmente las cosas que aceptamos de común realmente para nosotros son importantes o no son importantes. A lo mejor, si nos paramos un poco, nos damos cuenta de que no son tan importantes o no nos conducen a esa felicidad prometida, ¿no? Que la sociedad nos está vendiendo continuamente y lo que nos hace felices, lo que nos satisface, pues a lo mejor son otro tipo de cosas. El sentido práctico de los estoicos está ahí. Podríamos extraer alguna frase y sacar ejemplos, pero el sentido práctico está en detenernos a ver si realmente yo esto lo puedo llevar a mi vida. Porque la mayor parte de las enseñanzas de los estoicos no giran en elucubraciones metafísicas, dan por sentado ese sentido general del universo, el sentido de que todo nos debe de conducir a una realización, pero ahora van a lo práctico. Ahora van a lo práctico, es decir, ¿qué obstaculiza mi voluntad? Malos hábitos, deseos continuos que estoy continuamente persiguiendo, buscando, pensando que realmente van a darme la felicidad, cuando a lo mejor me hace más feliz simplemente descubrir
que soy capaz de hacer algo. Romper tabúes como la idea de que el esfuerzo, la dificultad, el sacrificio son malos y conducen a sentirnos desgraciados, mientras que la comodidad nos dan felicidad, seguridad, y a lo mejor no es así. De hecho, estamos comprobando que no es así. Una persona en el esfuerzo de superación deportivo encuentra una satisfacción enorme, por ejemplo, ¿no? Mm. O una persona ayudando a otros de pronto descubre que se siente realizado porque está viendo que su comportamiento, su acción, el pequeño servicio que puede hacer en una necesidad es útil y hace bien a otros. Eso, todos esos factores nos hacen descubrir que a lo mejor gran parte de las ideas que nos envuelven pues son erróneas, están equivocadas, o por lo menos para nosotros. Tenemos que pararnos a preguntarnos por ello, ¿no? ¿Y cuáles otras máximas, así como la que nos has enunciado, cuáles otras máximas serían como síntesis de las ideas estoicas y cómo irlas aplicando esas máximas en la vida cotidiana? Ya sé que lo que pregunto puede ser muy amplio, pero ¿cuáles son las dos o tres máximas que a ti más te gustan? A mí una de las que más no las diré literales porque no me las sé literales, pero una de las que más me gustan es la que nos habla justamente de el riesgo que hay de perseguir aquello que de nosotros no depende, ¿no? Es decir, si Ujú, nosotros estamos continuamente persiguiendo en esa búsqueda incluso de realización, de sentirnos a alguien o sentir que nuestra vida tiene significado, buscar la felicidad, que estamos persiguiendo metas que no dependen de nosotros, que al final dependen de los demás, dependen de las circunstancias, dependen del poder que pueda tener otro. Nuestra felicidad la hemos puesto en manos externas. Para los filósofos estoico, el ser humano debe de poner su enfoque en cosas que dependen de nosotros y dependen sobre todo de factores internos. Es decir, cómo enfocamos las cosas, el desarrollo de nuestra voluntad, de nuestra gratitud, de nuestro discernimiento. Si es verdad que hay muchos factores que son injustos y que nos rodean y que por lo tanto, si tenemos un poco de conciencia, nos hacen sentir que deberíamos de contribuir a cambiarlo, ¿no es cierto? Si no, es que estamos muertos. Es decir, si una ujú, persona es idealista, es capaz de concebir el bien común y descubre cómo se deteriora, cómo la injusticia acaba imponiéndose a todos, si no se siente una cierta rebeldía, es que tiene el alma muerta, ¿no? La ujú, injusticia es la enfermedad del alma, realmente. Bien, pero de pronto podemos pensar, claro, pero es que no depende de mí, no depende de mí, el mundo es así, ¿no? Ese sería el primer paso, aceptar que el mundo ahora mismo está así, no tanto es, ¿no? Como si fuese algo inamovible. ujú, Efectivamente está así, las circunstancias no son nada favorables en muchos aspectos, ¿de acuerdo? Entonces lo acepto, esa es la postura estoica. Acepto lo que no depende de mí, pero trato de discernir qué depende de mí. ujú, ¿Yo puedo hacer algo? ¿Qué parte depende de mí? Y ahora que yo reconozco qué parte depende de mí, hace falta desarrollar valor para cambiar lo que de mí sí depende. Empieza por depender de mí mi comportamiento. Y claro, nuestro comportamiento en relación a lo que puede pasar en un país entero no es nada, ujú. pero no nos damos cuenta de que un país entero es la suma de pequeños comportamientos y que cualquier cambio de comportamiento cambia las cosas. Bueno, pues eso es una de las expresiones más bonitas, pero veis que tiene que matizarse, porque si no, digo, no, no persigue aquello que no depende de ti. Entonces, ¿qué nos volvemos? Resignados. Nos volvemos Justo, personas que agachan la cabeza ujú, ante lo que sucede, el destino. Esa es una visión equivocada del estoicismo. ujú, El estoico es el que sufre y aguanta. No, señor. El estoico sabe permanecer firme frente al sufrimiento, la adversidad, pero la reconvierte. ujú, Y en lugar de dirigirla en una actitud de angustia, esa rebeldía que le hace tener su condición despierta interior, de no soportar el mal, la revierte, pero en lugar de conducirle a la depresión o a la resignación o a la rebeldía sin causa, ¿no? Es decir, una suerte de todo vale, no, lo reconduce como energía potente que es, en una capacidad constructiva
de su pequeño entorno, de sí mismo, de lo que sí depende de él. Esa es una de Claro, las, para mí es una de las mejores. sí, justo te iba a hablar también de este tema, que lo has avanzado maravillosamente. Y es que hay una percepción del estoicismo a veces por parte del público en general no instruido, no entrenado, de que el estoicismo es una especie de resignación pasiva o aún peor, de que el estoicismo te convierte en una persona fría, como una piedra, como insensible. Y tú como profesor de filosofía comparada de Oriente y Occidente, que llevas tantos años dando clases, ¿cómo reciben tus alumnos o discípulos las enseñanzas estoicas? ¿Cómo reciben esas ideas estoicas y cómo las viven? Mira, hay una cosa que a lo largo de los años uno va descubriendo y es que al final transmitir, enseñar no es una forma de aportar nada nuevo, sino de despertar dentro elementos que uno es capaz de reconocer. Y el estoicismo, cuando tenemos cierta capacidad de explicarlo, porque las ideas estoicas pueden ser maravillosas, pero también pueden encontrarse con la torpeza de uno que no las sabe exponer, pero cuando las sabemos ejemplificar y sabemos eh, llegar a esos ejemplos que cada ser humano ha vivido ya, se ve con mucha claridad y se reciben como una sorpresa, es decir, hombre, pero si yo esto en el fondo lo sé, yo esto en el fondo lo reconozco, sé que es así. Porque, y es curioso, los estoicos también hablan de eso, ¿no? Es decir, todos tenemos un logos, una conciencia profunda que es bastante sabia, pero no la escuchamos. No la escuchamos, es el ruido de la cantidad de superficialidades que nos envuelven las que hacen que no queramos, o pues esos instintos, impulsos, deseos que al final se disfrazan de razonables para ocupar el puesto de logos, el rey, el trono, ¿no? A mí me gusta la idea de que el estoicismo intenta devolvernos el poder de nuestra república interior. Es decir, nosotros tenemos una ciudadela interior, una ciudad interior, y teníamos que preguntarnos quién la gobierna. Si son extranjeros, gente extraña que ha llegado, si dentro de nosotros, porque dentro de nosotros pues hay bullicio, hay muchos pequeños yoes, ¿no? Pero tenemos que llegar a descubrir el genuino, el legítimo gobernante, que es lo mejor de nosotros, ese Aristo, ¿no? Esa condición más superior que sería ese logos, para que no sea desbancado, no sea adormecido como en tantos mitos, ¿no? Por el alfil que quiere hacerse con el poder, que es muy racional, es muy tal, pero en el fondo es muy egoísta, no busca el bien del conjunto, no busca, bueno, pues es una manera de decir, cuidado, mira bien quién gobierna en ti, qué parte gobierna en ti, porque ese es el concepto que dan a la libertad los estoicos y a la naturalidad, una de las máximas estoicas. Sigue la naturaleza. Claro, sigue la naturaleza, ¿qué quiere decir? Que cuando tenga gases vaya por la calle soltándolo en sitios cerrados, o sea, que si tengo que eructar, erurte, que no me duche, ¿qué significa sigue la naturaleza? Es decir, me convierto como un lagarto, me comporto como un gato, me comporto como un ser humano. Entonces habrá que preguntarse qué me hace humano. Para ello, justamente, ser natural es seguir la naturaleza humana, que aunque tenga factores que son, digamos, a veces muy desestructurantes, nos desordenan, sin embargo, tiene un principio de conciencia ordenador que es el que tiene que saber poner en su lugar, encontrar su centro, su eje. Ujú. Buenísimo. Y precisamente, Miguel Ángel, hay un contraste entre las enseñanzas estoicas y la corriente de opinión actual que quería preguntarte y remarcarla. Por ejemplo, el concepto de libertad que has apuntado. Hoy en día la libertad, digamos que se nos vende o se nos promueve, es como esa libertad del libertinaje, sin control, sin disciplina, sin orden, sin ningún tipo de prioridades o jerarquías en cuanto a valores internos. Y los estoicos más bien apuntan a otro tipo de libertad, otro tipo de orden, como el que estás mencionando, ¿no? Entonces, mm, ¿en qué medida crees que la filosofía estoica
nos puede ayudar en la actualidad, es valiosa en la actualidad. En parte reordenando conceptos que se dan por válidos y que sin embargo han ido perdiendo verdadero calado y profundidad. Acaba de poner el ejemplo de la libertad, ¿no? Si para el estoicismo la libertad es la capacidad de elegir. Uno tiene que poder elegir, pero esa elección pasa por varios factores. Hay un factor externo que me dejen elegir, que no siempre depende de mí, no siempre. Pero luego el otro factor es que yo pueda, que tenga capacidad para elegir, que no esté con una venda en los ojos, que realmente sepa dónde me conducen las cosas. Y eso implica directamente unir al concepto de libertad el concepto de responsabilidad. Yo soy libre cuando gobierno mi propia naturaleza, me gobierno a mí mismo, me conozco a mí mismo, que es otro de los lemas que, si bien no es estoico, está recogido de Platón y de Sócrates, sin embargo, eh, es que en realidad el estoicismo es una aplicación práctica de lo que han sido la mayoría de las escuelas anteriores, ¿no? Eh, si yo no me gobierno a mí mismo, no hay libertad. Para gobernarme a mí mismo tengo que elegir, tengo que saber el orden de prioridades y tengo que poder haber establecido esa disciplina interior. Pero a la vez yo me puedo gobernar a mí mismo, yo puedo dirigir mi vida adecuadamente, pero si no soy responsable, no asumo las consecuencias de mis actos, no puedo saber a dónde me conducen. Y hoy se ha desligado la idea de libertad con la idea de responsabilidad, que es lo que acaba de decir. Yo hago lo que sea y los demás que paguen los platos. Claro que tenemos que poder tener capacidad para elegir. De hecho, el ser humano no se desarrolla, no creo que exista la condición plena de realización humana sin esa libertad que nos conduce a veces a equivocarnos, Ujú, pero sin el error y sabiendo reconvertir el error en lugar de como un mal, como una oportunidad de aprendizaje y superación, que eso es muy estoico, sin el error no se aprende. Y si no se aprende, no se adquiere la capacidad y la libertad para conducir nuestra vida, nuestro destino, en nuestra condición humana, ¿no? Pues estos son factores que hoy en día no encajan. También otra característica que yo echo de menos, no en todas las publicaciones modernas, ¿no? Pero es que pero sí en bastantes, es que la mayor parte de las corrientes estoicas modernas están dejando de lado una parte muy importante. Se ciñen, se expresan en algo que todos necesitamos, que es muy visual, que es lo psicológico, que son consejos muy prácticos para cubrir problemas y necesidades muy concretas, pues de aprecio, de autoestima, de miedos, de acuerdo, pero dejan de lado la parte metafísica, dejan de lado la parte filosófica profunda. Y la filosofía, antes empecé diciendo que el estoicismo es una filosofía de vida, la filosofía no es una terapia. Es decir, la filosofía no es un remedio específico para un mal específico. La filosofía es más un enfoque general que te permite abordar todos los problemas. Te da un fondo para desde ahí tú poder reconocer y discernir hacia dónde conducir tu vida y dar una razón de ser para afrontar cada situación. Pero eres tú al final el que lo afronta, no un remedio mágico. Eres tú el que tiene que asumir en conciencia la decisión y por qué. Por lo tanto, el entender ese sentido que hablaba al principio de la existencia del ser humano, la razón de ser de la vida, del universo, no es casual, esto no es un mecanismo ciego que ha ido llevándonos a donde estamos. Para los estoicos, el universo que hay es el mejor posible porque está desplegando parte de un plan. ujú. Consideran que forma parte de un plan. Es casi indescifrable ese plan, ¿de acuerdo? Pero en el ser humano podemos reconocer muchas cosas. Podemos saber qué cosas nos hacen bien y qué cosas nos hacen mal. Y podemos ver otras muchas cosas que no sabemos muy bien si nos harán un bien o no. Para eso que hace falta una conciencia despierta, la humildad de saber reconocer cuando nos equivocamos, la historia, pero la historia como maestra de vida para ver a dónde conducen muchos actos. Y así poco a poco iremos reconociendo qué nos hace bien y qué no, porque no es relativo todo. Hay un Ujú. grado de relatividad, pero hay un delante y hay un para atrás. Hay un avanzar y hay un retroceder. Hay un nacer y hay un morir.
Sí, me recuerda un poco esto que estás comentando, de que a veces el estoicismo moderno se deja por el camino la parte metafísica profunda, la parte filosófica global. Me recuerda un poco al esfuerzo que también están haciendo algunos maestros de yoga, por decir algo, que no quieren perder las posturas, por un lado, de la filosofía yógica, o los meditadores budistas que no quieren perder, digamos, la filosofía, la metafísica budista de la técnica puramente de la meditación que está tan de moda hoy en día. Entonces, esto entronca un poco con lo que te quería preguntar. ¿En qué medida el estudio comparativo de las diferentes filosofías, por ejemplo, el estoicismo con Platón o con el hinduismo o con el mismo budismo, permite que no perdamos ese enfoque y que el estoicismo no se convierta en una herramienta, por así decir, de Silicon Valley o en una herramienta para ser simplemente más eficaces, sino que sea toda una filosofía de vida, ¿no? En Nueva Acrópolis proponemos ese estudio comparativo. ¿Cuán necesario lo ves? Bastante, bastante, porque te abre la mente. Antes has comentado que no se convierte el estoicismo en una forma, entre comillas, de Silicon Valley, ¿no? Formas para potenciar la productividad o el éxito, bla, bla, bla. Cada uno va a encontrar lo que busca. Es que es curioso porque cuando buscamos algo, nuestra conciencia se enfoca de tal manera que donde miremos vamos a buscar, a encontrar cosas relacionadas con eso que buscamos. Muchas veces el problema no está tanto en la fuente, sino en qué buscamos. ¿Qué buscamos? Por eso le va a servir tanto a aquel que pues está buscando la excelencia a la hora de sacar adelante un proyecto empresarial y es muy útil, en serio, como para aquel que realmente quiere orientar su vida, porque se da cuenta de que debe de salir de cierta superficialidad, de cierta caída en lo exterior para afianzarse y fortalecer sus pilares internos, ¿no? Pues todo va a ser útil. ¿Y qué lo ayuda? Sobre todo ese estudio comparado, esa filosofía comparada. Efectivamente, en Nueva Acrópolis se busca no hacer un batiburrillo de todas las filosofías, sino lograr una perspectiva a través de esas diferentes caras del prisma que supone la experiencia y la sabiduría de la humanidad para llegar a lo genuino del ser humano y cada uno encontrar la respuesta que necesita. Porque todos somos iguales y todos somos diferentes, todos nos encontramos en un momento, en un enfoque, en una necesidad distinta. Unos resonaremos más con lo oriental, otros más con lo occidental, pero llegar a encontrar que más allá de esas diferentes escuelas que han desarrollado a lo largo del tiempo magníficos planteamientos, es llegar a lo genuinamente humano que valdrá siempre para el futuro y para todos. Y eso al final confluye, y es curioso, en una serie de elementos que efectivamente son universales. Antes tú mencionabas que yo era el presidente fundador de la Red de Ética Universal. Es Ujú. una red que nació de un impulso justamente de Nueva Acrópolis ya hace bastantes años y justamente lo que busca es eso, una ética universal, una serie de elementos que más allá de la moral de costumbres, que sí que cambia con el tiempo y con los enfoques, con las culturas, las religiones, lleguemos a una serie de valores que son atemporales, que pueden servir para todo ser humano. No se trata de un acuerdo, sino un descubrimiento. Tal como diría Sócrates, ¿no? La justicia no debe ser un acuerdo entre los seres humanos, sino un descubrimiento de dónde se encuentra la ley de la naturaleza del universo. Pues deben de existir, y los hay, principios universales comunes. ¿Cómo llegamos a ello? La filosofía comparada ayuda muchísimo. Qué bueno, Miguel Ángel, qué hermoso lo que acabas de explicarnos. Por un lado, hablabas de no se trata de hacer un sincretismo, de mezclarlo todo, un batiburrillo, sino un eclecticismo, lo más elevado de cada corriente, de cada filosofía. Y por otro lado, como dice Sócrates, no ponernos de acuerdo sería una justicia en el sentido, digamos, una justicia muy vulgar, sino de descubrir todos juntos esos valores universales, ¿no? Entonces la ética universal, mucha gente se plantea, ¿eso existe?
o es una convención o un punto de vista? Bueno, es como todo, el ser humano está descubriendo elementos. Yo estoy convencido que existe, porque creo que más allá de las opiniones y más allá de la necesidad que tenemos de acuerdos, porque al final los seres humanos traban las relaciones en la ciudad, en un país, a nivel internacional, la traban con acuerdos, pero el reconocimiento de que existen unas leyes de la naturaleza, existen unos principios, unos arquetipos, unos ideales o valores más allá de nuestra opinión, hace que nuestro esfuerzo por reconocer lo bello, lo bueno, lo justo y lo verdadero no sea simplemente una búsqueda de consenso, sino un descubrir en la naturaleza. Cuando hablo de leyes de la naturaleza no me refiero solo a las leyes físicas. Tú antes mencionaste los tres aspectos de la filosofía antigua, ¿no? La física, la lógica y la ética. Bueno, hoy en día esto no se entiende para nada, porque por física se entiende los átomos, se entiende. No, la física es la visión de cómo está constituido en todas sus diferentes dimensiones, los griegos incluyen hasta los dioses, el Ujú. universo. Se refiere a la naturaleza del cosmos, Sí. a la naturaleza de las cosas, ¿no? Bueno, pues las leyes de la naturaleza también deben de regir ese tipo de cosas, ¿no? Lo justo, lo bello, lo bueno, lo verdadero. Para mí, que me siento muy estoico y muy platónico, existen más allá de la opinión de los seres humanos. Lo que podemos es intentar descubrir qué es lo justo, qué es lo bueno, qué es lo bello y qué es lo verdadero. Maravilloso, genial, Miguel Ángel, en este momento de relativismo moral y de posverdad, hablar de los arquetipos, de la búsqueda de lo uno, de lo universal, creo que es súper valioso, interesante y necesario. Y Miguel Ángel, veo que tienes ahí el libro de los estoicos que has publicado. Enséñalo, por favor, enséñalo. Ajá, un curso de Claro. estoicismo. ¿Por qué lo has llamado así, un curso de estoicismo? ¿Realmente es como para hacerlo en casa, como para cursar Sí, con tu libro? esa además es un libro fruto de un curso que hace en la pandemia realmente Ujú. impartí online, que luego lo he impartido en presencial y sigo impartiéndolo todavía en diferentes puntos donde se presta la ocasión y me lo piden. Y es un curso en 10 lecciones. Y ese curso en 10 lecciones está estructurado de manera que aborda los diferentes temas que vemos expresados en el estoicismo, pero con ejercicios prácticos. Cada lección tiene un conjunto de ejercicios prácticos que cada uno puede hacer. Es libre de hacerlo o no hacerlo. Mi recomendación es que los haga, porque el mero hecho de hacerlos nos va a llevar a ese parón, a ese detenernos, a esa reflexión, a ese trabajo de ver hasta dónde realmente una cosa es lo que imaginamos o cómo nos soñamos y otra cosa es que somos capaces de lograr, ¿no? Son ejercicios muy útiles, muy prácticos y el libro, que no es ninguna invención, es una forma pedagógica de traer el estoicismo desde lo más metafísico hasta lo más pragmático a cualquier ser humano que se quiera acercar. Y para los que no lo saben, el estoicismo está de moda. Se está escuchando cada vez más cómo los entrenadores personales, los coaches o los deportistas de élite, los artistas marciales, incluso ejecutivos, como decíamos antes, en fin, que cada vez se va utilizando más o se va dando a conocer el estoicismo. ¿Qué estoicismo te gusta dar a ti a conocer, Miguel Ángel, para ir terminando esta conversación? ¿Qué tipo de estoicismo propones tú? El estoicismo de los estoicos, los filósofos, un estoicismo que no vaya tan sumamente enfocado a una disciplina de la vida, sino que vaya a la vida en su conjunto. Ujú. Luego cada uno puede escoger. Hoy en día hay publicaciones muy buenas, ¿eh? Bastante buenas. Y además tengo la suerte de conocer a algunos de sus autores personalmente y bueno, nos une un interés común muy fuerte porque tenemos una visión muy, muy común. Pero insisto, el estoicismo no es una cosa extraña, no es para gente sesuda o para gente. El estoicismo es algo que puede permear la vida de todo ser humano, eso sí, que tenga la determinación de transformar su vida. Porque el estoicismo no va a hacer nada por ti si tú no te mueves, pero te puede dar una verdadera guía para cómo empezar
un camino maravilloso que, como todos, empiezan por un paso. Estupendo. Pues qué hermosa entrevista, Miguel Ángel. Te agradezco muchísimo una vez más. Hemos subido a la ciudad alta aquí en esta Acrópolis tan bella y nos hemos encontrado pues con un filósofo estoico de los de antaño, pero en el siglo XXI. O sea que muchísimas gracias, Miguel Ángel. Y si te parece bien, me gustaría de aquí a unos meses hacerte otra entrevista para que nos hables de otro tema, pero que tiene mucha relación, que es el libro que has publicado sobre Platón, que se llama Platón más cerca, y si te parece lo podemos presentar y hablar de él en otra ocasión. Muy ¿Sí? bien, estaré encantado, por supuesto. Muy bien, pues queridos amigos, amigas. Pues os recomiendo volver atrás, volver a escuchar el vídeo, tomar algunas notas y compraros, adquirir el libro de un curso de estoicismo, que lo podéis encontrar en Internet, en Amazon, y también acercaros a las escuelas de filosofía que tengáis más cerca de Nueva Acrópolis, de vuestra ciudad, o también contactar online y seguir nuestro canal de YouTube y también los cursos que os puedan interesar. Os enviamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Miguel Ángel, otra vez. Y hasta pronto. Nos vemos en la siguiente entrevista.